una vez más al canal y bueno, hoy traigo nuevo vídeo de maquillaje y quería hablaros de una técnica que a mí la verdad que me encanta, siempre me ha gustado este tipo de maquillaje, pero bueno, es verdad que es para ocasiones especiales. Lo que sí quería pues explicaros un poco porque bueno, os lo digo, el look de hoy va enfocado o va a ser un ahumado. El ahumado como tal se conoce como una sombra oscura. En este caso, el ahumado tradicional suele hacerse con una sombra negra en todo el párpado, difuminado, y nos hace un efecto de mirada muy, la verdad que muy bonito para mi gusto. Es verdad que es un tipo de maquillaje que es bastante agresivo por el tipo de color que se suele usar y por la intensidad que se da al ojo. Pero tengo que deciros que hay muchas variables también. O sea, el ahumado como tal, el smoke eye que conocemos, es el color negro tradicional, pero se puede versionar. Y yo hoy voy a hacer un ahumado, va a ser intenso también porque va a ser en tonos oscuros, o sea, son maquillajes que yo veo más para la noche, aunque ahora no podamos salir y lucir esos maquillajes, pero sí que lo podemos adaptar dependiendo de los colores. La técnica más o menos es la misma. En este caso yo voy a usar en tonos verdes, que bueno, a mí particularmente son colores que me suelen sentar bien y lo que os voy a dar es la técnica o cómo trabajarlo para que vosotros luego lo pongáis en práctica, ¿vale? Os voy a hablar de algún producto así en particular. Hay miles en el mercado, pero bueno, para, para empezar o para que os vayáis haciendo con un kit sin tener que hacer un desembolso bastante importante. Así que no me enrollo más y os empiezo a explicar. Bueno, yo no tengo nada, no me he puesto nada, nada más mi crema, mi contorno y mi protector solar. Tengo la piel un poquito mejor, como veis, estoy muy contenta, aunque todavía la sigo teniendo con relieves y bueno, necesita un poco más de trabajo, pero muy bien, vamos muy bien. Todavía sigo teniendo mis marcas, mis rojeces, pero bueno, poco a poco. Una cosa que sí que es importante, o por lo menos yo recomiendo con los ahumados, es trabajar la piel al final. ¿Por qué? Porque como os he dicho, se usan sombras muy intensas y nos podría manchar el rostro. Entonces, se puede limpiar, pero sinceramente, si te cae un poco de polvo de sombra en negro, en marrones, en verdes, son colores que luego manchan bastante la piel. Así que mi consejo es que la piel la finalicéis una vez terminado el maquillaje de los ojos. Bueno, como os he dicho, yo voy a comenzar con los ojos y bueno, voy a aplicar una prebase. Y si no, otra opción también para este tipo de maquillajes, hay unas sombras en crema de larga duración que nos valdrían también para trabajarlas. Em, ¿Por qué os digo esto? Porque bueno, yo voy a empezar, bueno, me voy a aplicar primero ¿vale? Hoy lo voy a aplicar con los dedos, voy a ir un poco así más como yo me suelo maquillar. Pues me voy a aplicar la prebase, como siempre, todo el párpado. Aquí sí impregnamos bien toda la zona del ojo, o sea, impregnar no con 3 kilos de producto, sino que vamos a cubrir toda la zona, porque nos va a fijar mejor la sombra, ya que los ahumados son looks con mucha intensidad y también nos hará que la sombra pues esté con un color más subido, más potente. Bueno, pues mientras se va secando un poquitito la prebase, os voy a hablar de lo que os estaba comentando anteriormente. Yo voy a usar este Jumbo, que es como se llaman, que son como lapiceros de sombra en crema. Estos salieron hace ya mucho tiempo, de NYX, son muy famosos, muy conocidos. Yo sigo teniendo algunos colores porque me gustan mucho para trabajar, pues sobre todo este tipo de maquillajes, o incluso cuando hago así algún maquillaje más dramático y demás, pues suelen dar buen resultado. Esto lo que hace, porque una de las características de los ahumados es que tienen que ser muy intensos, tienen que tener mucha pigmentación. Entonces, muchas veces con las sombras solas, a ver, dan pigmentación, pero si trabajamos en capas con, pues esto,
este tipo de sombras en crema o, bueno, ciertos productos que hay en crema y luego una sombra en polvo encima, potenciaremos muchísimo más ese color. Entonces, bueno, yo hoy voy a usar esto. Me puedo hacer un ojo con el Jumbo y otro sin el Jumbo para que veáis la diferencia también. Y procedería, voy a aplicarlo en el ojo derecho con el Jumbo. Esto es como una sombra en crema, o sea, lo aplicaríamos en el párpado móvil. Como veis, un color verde botella muy bonito, solo en el párpado móvil, ¿vale? Porque ahora difuminaremos un poco esta sombra en crema y nos subiremos. Esto, el caso de los ahumados es importante saber porque, claro, todo el mundo no tenemos la misma forma de ojos. Entonces, yo tengo el ojo un poco encapotado, bueno, un poco bastante. ¿Y qué hago para esto? Pues me maquillo la parte del párpado móvil y subo un poquitito a la hora de difuminarlo de la cuenca natural mía del ojo, para que cuando yo lo abra, bueno, si veis, no lo tengo muy encapotado porque a mí todavía, incluso abriendo el ojo sin haber difuminado, pues se me ve parte del párpado móvil. Pero para que sí que lo tengáis muy enterrado, el truco es en que subáis muy poquitito, porque de lo que se trata es de que luego cuando vayamos haciendo las transiciones, porque las tiene también transición, recordad que es el ir trabajando los cortes de la sombra para que no se vea feo y se vea una escala de color hasta nuestro tono de piel, o sea que sería hasta la zona del arco de la ceja, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo lo tengo un poco encapotado, pues voy a trabajar un poco por encima de mi cuenca natural. No mucho, porque como os he dicho ya, a mí se me ve, si veis la diferencia, se me ve parte de la sombra en el párpado móvil. Y si tuvieseis un ojo más hundido, es decir, que vosotros con el ojo abierto vuestra cuenca se ve, no queda camuflada, tenéis que quedaros en la cuenca, no subirla porque si no os va a hacer un ojo demasiado saltón redondeado. Claro, a ver, si queremos darle más dramatismo, pues yo que sé, como vemos muchas veces en las revistas o en sesiones de fotografía y demás, claro, todo esto dependiendo de la finalidad que queremos darle al maquillaje. Pero para un uso, o sea, para nosotros maquillarnos y salir a la calle a cenar o una noche y demás, sería para las que tenemos el párpado encapotado un poco por encima de nuestra cuenca, ya dependiendo pues del espacio del párpado móvil, o si tenemos el ojo un poco más hundido, pues quedarnos en la misma cuenca. Voy a trabajar un poco esta sombra, difuminarla un poco para que veáis el efecto. Solo voy a trabajar en la parte de la cuenca, la sombra no la voy a arrastrar, o sea, lo que está en el párpado móvil, perdón, no lo voy a arrastrar, solo me voy a ir a donde hemos terminado y lo arrastro un poco así hacia el final para difuminar el corte, que nos hemos hecho en el párpado móvil, pero ya está, no tocamos más de la sombra, ¿vale? Si por lo que sea hemos perdido un poco de intensidad, porque bueno, pues al final si hemos metido brocha o lo que sea, volvemos a pintar un poquitito, que a mí se me ha ido aquí el pincel. Importante cubrir a ras de pestañas, ¿vale? Que no os había dicho nada. O sea, pues intentamos estirar un poquito el párpado y luego no nos va a quedar ninguna parte sin maquillar y no se ve no hay un efecto feo de que falte sombra. Nada, seguimos un poco trabajando otra vez este corte llevándonoslo hacia afuera. Como veis, me he subido muy poquito. Como os he dicho, bueno, ya tengo el párpado difuminado un poquito, tampoco hace falta trabajarlo mucho porque ahora vamos a poner una sombra encima. Y voy a usar la sombra directamente para que veáis la diferencia. Y bueno, veis el efecto ya, como se me ve un poco más de párpado maquillado, para que nos haga ese efecto pues de profundidad en el ojo, que es lo que suelen hacer las sombras con tonalidad oscura. Vale, pues ahora voy a coger una sombra en polvo. Yo voy a coger esta verde de aquí bastante oscura, que no es el mismo tono, pero lo que quiero es que me dé intensidad, porque este verde quizás es muy brillante. He cogido producto, he descargado y aplicamos en la zona del párpado móvil.
Aquí un truco para no arrastrar la sombra en crema es cogemos producto, descargamos, hay muy poquito y a toques. Bueno, pues ahora cogeríamos un pincel para difuminar y trabajaríamos este corte de aquí. Muy poco porque ahora vamos a poner una transición para ya acabar de rematar el ahumado. Una de las cosas importantes en este maquillaje es trabajar precisamente el corte. Ese realmente creo que es el punto fuerte de los ahumados y es para que nos quede muy limpio y haya una transición muy sutil de pues esa sombra muy oscura a nuestro tono de piel. Sin arrastrar hacia arriba, únicamente vamos a difuminar en el mismo, sobre el mismo corte que nos hace la propia sombra. A toquecitos, esto es importante, poco a poco. Y paciencia. Bueno, pues cuando ya tengo esta parte así trabajada y hemos difuminado bastante ese corte, toca sombra de transición. Aquí voy a usar una sombra en un tono marroncito, un marroncito no oscuro, medio, para que me haga, no sea un contraste muy duro entre el marrón y el verde, sino sea sutil y a medida que lo vamos difuminando se vaya convirtiendo en nuestro tono de piel, que es con el que finalizaremos. O sea, llevaría como dos colores de transición en este caso. Este tono de aquí, un tono marrón medio, lo escogemos tampoco, descargamos, como veis he cogido nada. Y lo aplicamos justo donde hemos difuminado antes nuestro corte, muy poquito a poco. Aquí sí es bueno también ir cogiendo producto muy poco a poco e ir aplicándolo, y si nos demanda más seguir cogiendo cantidad, que no poner mucho de primera hora, y luego para corregirlo nos va a costar y no lo vamos a conseguir y nos va a quedar todo muy emborronado. Entonces, justo encima del corte, ni muy hacia la sombra verde que hemos aplicado, porque volvemos a lo mismo, se nos va a emborronar, se va a manchar, entonces hay que ser bastante milimétrico. A ver, parece que os estoy diciendo algo, no, vosotros lo vais a ver natural, donde está el difuminado, pues ahí es donde aplicaremos esta sombra. Truquillo que os voy a dar es que con la misma brocha que hemos difuminado, sí podemos ir trabajando un poco para ir integrando el corte de la sombra verde aplicada a la sombra marrón, pero no subirnos hacia la sombra marrón porque si no la manchamos, sino sobre el mismo corte pues trabajaríamos otra vez un poco para ir integrándolas. Nos tenemos integrado, veis que aquí todavía nos falta un poco por trabajar el corte, pero ahora eso lo vamos a trabajar con el último tono de transición, que va a ser ya como un tono carne, y con ese vamos a finalizar y acabar de limpiar esa zona. Este de aquí, que es así un tono piel. Todas estas sombras marrones que estoy usando son mates. He cogido producto, descargo y aplicamos ya en la parte del corte de la marrón anteriormente difuminada y nos vamos a el arco de la ceja. Entonces aquí otra vez trabajamos hasta quitar ese corte. Si tenemos que coger un poquitito más de sombra, pues lo hacemos. Y yo por último suelo hacer, porque claro, de haber trabajado y demás, intentar no meterse en el párpado móvil, pero bueno, siempre algo se suele ir. Entonces cogeríamos otra vez un poco de la sombra verde que hemos usado, de la sombra en polvo verde que hemos usado en el párpado móvil, y volveríamos a aplicarla muy poco, la misma sombra de difuminar de ese color, pues trabajamos un pelín. Nada, esto como veis a toquecitos. Como veis, se nos han quitado como los cortes de las sombras. Se ve cómo se va perdiendo a lo largo de nuestro párpado fijo hasta el arco de la ceja.
Y ahora pues empezaríamos con el otro ojo. Polvo, cojo, descargo y lo mismo, aplico en el párpado móvil. Toquecitos. Estas sombras pigmentan bastante, pero veréis que la tonalidad pues no tiene nada que ver. A mí sinceramente es que me gusta mucho trabajar los ahumados con sombras en crema base. Me parece que quedan muy bonitos. Incluso muchas veces hay muchas sombras en crema que tienen una intensidad y una tonalidad tan bonita que no necesitan tan siquiera usar una sombra polvo. Ya sería como por sellar o remarcar a lo mejor la zona exterior si es en tono negro o algo así, pero muchas veces ni eso. Aquí sí voy a tener que coger más veces porque, bueno, al aplicarla se pierde intensidad. ¿Veis la diferencia? Vamos a difuminar esta parte también, como os he enseñado antes, sobre la misma. Esta parte va a ser más fácil porque no tenemos la sombra debajo, entonces esta sombra se va a trabajar mejor. Lo mismo, sin pasarnos excesivamente, difuminamos sobre el mismo corte de la sombra del párpado móvil. Como veis, el nivel de intensidad sigue ahí, pero se pierde bastante. Así que luego os voy a decir qué manera pues, de darle un poco más de profundidad al ojo, porque quizás en este quede un poco más plano el maquillaje. Pero bueno, vamos a ver cómo va finalizando con las transiciones. Entonces, ya que tengo difuminada esa parte, se ve aquí como un... Pero es que yo creo que es de mi párpado, porque aquí en el espejo no me lo veo. No sé. Tenemos producto, descargamos. Y aplicamos. ¿Veis dónde lo he aplicado? Y descargo ahora bastante bien. Estoy descargando en un tissue como suelo hacer. Y difuminamos. Aquí como me ha pasado un poco como antes y aparte esta sombra pues se pierde un poco más porque no hay una base en crema. Ya os digo que yo siempre recomiendo una base en crema, pero bueno, si no tuvieseis, aplicaríamos algo más de sombra en polvo, cogemos, descargamos y volvemos a intensificar. Con la misma brocha. Seguimos difuminando y trabajando. Más o menos lo tenemos, pues cogemos con la de difuminar y la sombra color carne de transición. Y aplicamos en el corte de la sombra media. Aquí me he subido un poquitito más, no por nada, sino porque con esta sombra al no tener la base cremosa la perdía, no queda tan intenso. Al final el efecto es el mismo, bueno, va a ser diferente porque están maquillados de diferente manera, pero claro, lo que me proporciona este no me lo proporciona este. Me maquillo normal con sombras oscuras y demás, uso esta técnica, pero si quiero hacer un ahumado al uso, pues aplico esta otra. Para darle un poco más de profundidad a este ojo que no hemos podido porque la sombra no nos ha dado esa intensidad, yo suelo hacer con o un lápiz negro de ojos, eso sí, que pigmente bien, es importante que sea cremoso porque lo vamos a difuminar, o con una sombra negra. Yo ya que estoy con sombras en polvo, pues voy a usar una sombra negra. Con un pincel así biseladito, finito, planito que tengáis, cogeríamos una sombra negra, descargamos y aquí sí es arrastre pestañas, pero desde más o menos la mitad del párpado hacia el exterior. No vamos a cubrir todo entero porque vamos a difuminar esta sombra. Y la vamos a hacer como si hiciésemos un delineado normal. Lo que pasa es que cuando finalicemos ese delineado vamos a difuminar hacia adentro la sombra para que se acabe de integrar, ¿vale? Pues la vamos aplicando poco a poco. Si necesitamos coger un poco más de producto lo cogemos. Y ahora con el mismo pincel
llevamos hacia arriba, o sea, como si lo arrastrásemos así, haciendo la forma de nuestra cuenca. ¿Veis que a mí se me redondea ahí? Pues esa formita. Me lo he marcado así para que veáis. Y de ahí lo meteríamos hacia adentro. ¿Veis? Ese es el efecto que queremos conseguir. Y ahora, con el pincel aplico sombra y lo meto hacia adentro. No llego hasta la mitad. ¿Veis que me he parado antes? Y ahora, con el mismo pincelito que hemos aplicado la sombra verde, lo vamos a integrar. Y aquí lo mismo, si necesitásemos aplicar un poco más de sombra negra, pues iríamos así un poco, otro poco de verde, hasta que nos dé el resultado que queremos. Y es que esté todo bien integrado y no se vea un corte. Con la brochita de difuminar ya nos ha dado un poquitito más de profundidad también este ojo. Hay que ver lo que hacen las sombras negras, ¿eh? A mí es que me parecen fascinantes. Así quedarían los ahumados más o menos trabajados. Entonces, vamos a limpiar las zonas externas si nos hemos salido. Si no nos hemos salido, pues estupendo, no hay nada que limpiar, porque el ahumado lo tenemos que unir con la parte inferior. La parte inferior en los ahumados también se trabaja, pues para que acabe de quedar el ojo como entero pulido. ¿Cómo lo limpiamos? Pues bueno, desde una toallita, aunque yo soy más partidaria de coger una brochita, como esta por ejemplo, que es así sesgadita. Y yo voy a coger corrector. ¿Cómo sabremos? Pues desde nuestra finalización más o menos del ojo externa, la parte externa, tenemos que trazar una línea recta con el ángulo que le queremos dar a nuestra sombra. No subáis mucho, siempre que se una, si os dais cuenta, desde esta línea a ras de pestañas hacia arriba. Pues con este hacemos lo mismo. Desde a ras de pestañas seguimos la línea y importante que nos queden más o menos con el mismo ángulo que hemos limpiado. Yo me guío mucho también más o menos por la finalización de mi ceja. No quiere decir que tenga que ir a la finalización porque vuelvo a lo mismo dependiendo del efecto que queramos conseguir, pero más o menos como guía que os sirva. Y con el dedito ahora sí difumino, pero muy poco. Pues ahora con la misma sombra que hemos aplicado, la sombra en polvo, vamos a empezar por este ojo y a ras de pestañas depositamos a toquecitos la sombra verde y la llevamos hasta dentro. ¿Qué hacemos con esta parte exterior? Pues la unimos con la parte del párpado de arriba, del párpado superior. O sea, uniríamos todo. Limpiamos bien la brochita y con el mismo tono marrón medio trabajaríamos sobre la finalización de la sombra que hemos aplicado aquí, pero metiéndonos hacia adentro en vez de hacia afuera. No mucho, para no emborronar tampoco. Voy a coger el mismo lápiz en crema que he usado antes y voy a aplicarlo a ras de pestañas, a ras, o sea, no nos vamos para abajo. Con el mismo lápiz voy a difuminar y haría lo mismo, lo integro con la sombra del párpado superior. Y aquí lo uno también en el lagrimal.
Y ahora, con la que hemos cogido antes, la sombra verde en polvo, cogemos un poco y a toquecitos la depositamos. Y con esta misma la limpiamos bien y la sombra medio marrón, pues hacemos lo mismo que en este lado. Siguiente paso. Bueno, para los ahumados, como hemos elegido sombras, bueno, hemos elegido no, los ahumados suelen ser con sombras muy intensas, siempre solemos delinear con delineadores líquidos en gel, crema, porque suelen ser más intensos y quedan fijos. O, en este caso, como es verde, yo sí voy a dar solo muy poquito a ras de pestañas, como para acabar de marcar más el ojo, pero en realidad no es necesario tampoco si tenemos una tonalidad muy oscura. De hecho, vais a ver que se va a apreciar, pero muy sutilmente. Entonces, bueno, yo voy a hacerlo con este. Tenso un poco sin pasarme mucho y muy a ras de pestañas. Voy delineando y enmarcando el ojo. Como veis, bueno, como os dije, en este como es verde, pues sí se va a notar el delineado negro. Me lo he marcado bien a ras de pestañas porque, como luego os digo, se suelen poner pestañas postizas, pues así queda ya esa línea negra a ras muy uniforme. Entonces voy a poner este ojo, no me he hecho rabillo ni nada, ¿vale? Delineado normal. Importante, en este, como es una sombra en crema, pues se nos va a quedar fijo la línea de agua. En este, como no, pues vamos a darle un poquito de negro. Y ahora maquillaríamos, sí, la línea de agua con un... O sea, el negro de sombra lo he aplicado un poco en la parte externa para darle... Otra cosa importante de los ahumados son las cejas. O sea, las cejas no le damos importancia y tienen muchísimas. Es nuestro marco del rostro en realidad y cambia una barbaridad. Yo voy a usar inicialmente un producto en sombra y luego voy a finalizar con un producto en gel para ya dejarlas fijas y sobre todo si tenemos algún pelito rebelde, pues que sepáis que esto le viene estupendo para que no se muevan ya el resto del maquillaje. Pues con cupillón y brochita de cejas cojo producto, os he dicho que es como una especie de sombra pero con tonos específicos para ceja. Peinamos nuestra ceja. En este caso, ya os lo dije, el truco que suelo usar es hago como una pequeña base y de ahí ya voy como pintando pelitos hacia arriba. Es más cómodo, o para mí es más cómodo y me da más precisión a la hora de cubrir pues esos huecos que tenemos en la cejita. Y ahora que ya he hecho la base, pues voy rellenando hacia arriba y así hago el efecto de mi propio pelito. Y una vez que tengo más o menos ya la forma estructurada, pues con el producto que os he dicho en gel, cojo producto y acabo de fijar. Y con el gupillón, pues peinamos. Y ya tenemos las cejitas también finalizadas. Veis que cambia bastante también la mirada y el rostro. Es una parte muy importante. Ahora ya sí trabajaríamos la piel. Yo voy a usar una base, en este caso cubriente. Voy a usar mi base de Estée Lauder, que es mi base top. Estaba aquí con la base y bueno, es verdad, ya que os llevo diciendo, digo, pues voy a hacerlo todo en su totalidad porque es un look bastante intenso, así como muy festivo. Entonces, con el iluminador líquido que tengo, como veis, voy a... En mi mano, voy a coger
un poquito de cantidad. Y la brocha voy a esparcir así un poquito de la base y voy a ir descargando a la vez con el iluminador líquido, porque ya os dije que podía ser previo a la base, mezclado con la base y posterior a la base, ya dependiendo de la terminación que queréis hacer. Yo, como quiero que mi piel hoy tenga mucho brillo, me lo voy a aplicar junto con mi base. Yo en mi caso hoy pues tengo que trabajar alguna parte de la cara que tengo pues granito, alguna marca y demás. Así que cojo corrector y con la misma brochita que he limpiado antes la sombra, pues me aplico en esas zonas. Solo en las zonas donde tengo así alguna marquita más de lo normal. Y aquí sí voy a coger mi esponjita, la voy a humedecer un poquito y voy a difuminar estas partes. Las esponjitas Beauty Blender y similares necesitan ser humedecidas para trabajar mejor. Otra vez con la base que he depositado un poquito ahí, pues voy a acabar de cubrir estas pequeñas imperfecciones. Que el maquillaje es maravilloso, pero no milagroso. Y mi cara es un poema muy grande. Ya una vez que tengo la base aplicada, con el mismo corrector voy a limpiar la zona de la ojera. Porque aunque yo no me he manchado mucho, sí que es verdad que al difuminar al trabajar pues me ha quedado un poco verdosa la zona y no me gusta. Y así acabamos de limpiar también pues y perfilamos todo nuestro maquillaje de ojos. Brochita de antes, vuelvo a humedecer un poco, no mucho, es un poquito nada más, que coja un poco de humedad y difumino y trabajo esta parte para ya acabar de integrarlo todo. Como veis, se integra muy bien y nos da ya esa sensación de limpieza en la piel. Y ahora ya la siguiente parte, pues vamos a contornear. Yo esta vez lo voy a hacer con polvo, ya que la otra vez lo hice con crema. Lo voy a hacer con un contorno en polvo que ya veis que está. Este es de Sephora y está un poco en las últimas. Bueno, o ya está tocando fondo. Voy a coger una brochita así biselada para aplicarlo. Y recordad que ya os expliqué en el anterior, en el vídeo de trabajar la piel, que es en la zona hueso. Cogemos muy poquito producto, descargamos y vamos aplicando en la zona de hueso con calma, difuminando bien, integrándolo con nuestro maquillaje. Pues como ya hemos contorneado, yo en este caso pues, arriba no me he trabajado nada, un poco la sien si acaso, pero muy sutil para levantarlo con lo que he marcado del pómulo. Y ahora pasaríamos a aplicar colorete, que yo en este caso voy a usar este de Sleek, que aunque lo veáis súper potente, trabajándolo con muy poca cantidad, deja un halo muy bonito de mejilla sonrosada y es el que voy a usar ahora. Voy a usarlo con una brocha muy abierta porque quiero coger muy poco producto. De hecho, fijaos que no he apoyado apenas la brocha y pigmento una barbaridad, así que descargo en mi mano y en la zona así de la manzanita y subiéndolo muy poco. Vuelvo a coger muy poco, descargo. Nos va a dar el efecto de mejilla sonrosada muy sutil. Este es el Scandalous de Sleek.
Ahora voy a aplicar máscara de pestañas y así mientras se va secando para luego ponerle las pestañas postizas. Esta, bueno, es una muestra porque yo siempre he usado y uso y usaré, porque me gusta muchísimo la Better Than Sex de Too Faced. Bueno, tengo más, pero esta es como para salir o para hacer looks así más marcados y demás, porque a mí me hace yo no tengo mucha cantidad de pestañas, pero las tengo muy largas y me hace unos pestañones. Y esta al principio no me gustó porque no veía que me dejase el efecto que me deja la de Better Than Sex desde el inicio, pero como ha pasado un tiempo ya desde que la abrí, ha cogido consistencia la formulación, o sea, lo que hay dentro del bote. Y tengo que decir que ahora sí, me deja unas pestañas muy interesantes. De hecho, lo vais a ver ahora. Recordad que os dije, yo apoyo casi a ras de pestañas y giramos, estiramos. Cada formato de gubillón tiene una manera de aplicarse. Es interesante que cuando los compréis averigüéis cómo es la manera para sacarle el partido, porque muchas veces las máscaras de pestañas no hacen el efecto deseado o que prometen precisamente porque no lo aplicamos bien. La verdad que hace unas pestañas muy bonitas. Tengo que reconocer que al principio no me gustaba mucho, pero sí, así que creo que la voy a coger porque me gusta bastante mucho. Queda dicho. Y vamos a iluminar pómulo, nariz y le voy a dar una pizquita aquí en el arco de la ceja, pero importante que sea irisado y no purpurinoso, porque si no nos va a manchar el resto del párpado. Voy a coger este de Modelan Co, que es cremoso, y voy a usarlo para el arco de la ceja. ¿Veis? Da luz, pero no purpurina, y se va a ver muy, muy sutil. Voy a darle un punto de luz también en el lagrimal, muy poquito, en el arco de Cupido, en el tabique de la nariz y la puntita. Voy a coger una brocha así también muy abierta, como la que os enseñé antes, para el colorete. Estoy cogiendo el tono blanco, que lo veis ahí en cámara, que en realidad no es blanco, pero deja un tono irisado. Y muy sutil lo vamos aplicando en la parte alta del pómulo. Si cogemos un poco más de la cuenta, descargamos. La verdad es que me encanta cómo queda este iluminador. Me parece que da una piel muy jugosa pero sin verse artificial, con lo cual me parece una pasada. He dicho que iba a aplicar pestañas postizas. Tengo aquí unas Drama Queen. Y bueno, esto tiene una ciencia y con esto ya me entretendré en otro vídeo. Vamos a ir poco a poco. Pedazo de pestañas. Creo que me las he puesto demasiado, pero bueno, ahí. Grande, ande o no ande. Y por último voy a aplicar, a mí me gusta mucho con los ahumados en los labios usar tonos neutros. O sea, no me gusta usar ni rojos, ni fucsias, ni nada. Soy muy partidaria de tonos neutros. Pero bueno, a la que le gusten los labios muy marcados, pues se echa un labial que le guste. Yo voy a aplicarlo con un pincel de labial. Podríamos perfilarlo, pero ya os digo, yo quiero que quede muy sutil, muy jugoso, con un tono labio muy neutro, así que voy a hacerlo directamente con el pincel, perdón. El look es muy para ir cualquier día a dar un paseo por la calle. Y este sería el look de hoy. Espero que os haya gustado. Parece más trabajoso. A ver, hay que tener cuidado con los cortes y todo esto de las sombras, pero si trabajamos bien esa parte, os puede quedar un look así. Resultó. Y nada, aquí con las dos opciones, que bueno, al final veis que la finalidad pues es más o menos la misma.
pero es verdad que a la hora de trabajar intensidades y demás, pues mi ojo, creo yo, a mi parecer, que se ve como más levantado este, mucho más grande, este quizás un poco más, el párpado más plano, pero bueno, si no tenéis estos lápices en crema y demás, pues es perfectamente viable hacer un ahumado solo con sombras, que recordad que este es solo el de la mano, recordad que este solo es el que tiene sombras y este es el que tiene la sombra base en crema. Y pues lo dicho, espero que lo pongáis en práctica, que os guste y aunque sé que estamos en un momento en el que este tipo de maquillajes no los podemos disfrutar, también os digo que si lo hacéis en casa y preparáis una cena o comida, bueno, más bien cena chula con vuestra pareja, y si no, para vosotras mismas, para veros potentes y preciosas y preciosos con este tipo de looks y practicar sobre todo y aprender pues más técnicas. Así que espero que lo llevéis a cabo, que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo.